Vamos a seguir analizando el tema con alguien que ha investigado, es periodista, pero también es escritor, autor del libro Rebaño, que profundiza los abusos dentro de la Iglesia Católica, específicamente en el tema de los maristas, pero toma todo lo que ha ocurrido con la Iglesia Católica en el último tiempo. El periodista Óscar Contardo. Óscar, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. Óscar, en el contexto de tus investigaciones, tú has reporteado ampliamente el tema y con distintas congregaciones. También entendemos que te has acercado anteriormente a los jesuitas. ¿Te sorprende esta denuncia? En absoluto. ¿Por qué? Porque es un tema estructural de la Iglesia. Es un tema que no tiene que ver con la popularidad del sacerdote, como ya deberíamos haber concluido después de lo que pasó con Renato Poblete. Recordemos que Renato Poblete se murió como santo, condecorado por el gobierno chileno, y años después recién nos enteramos que Renato Poblete, que tenía una cobertura mediática como pocas personalidades la tenían en Chile, resultó ser un criminal. Con esto no quiero decir de que sea natural eso, pero que eso se daba y se da en contextos institucionales relacionados con la Iglesia Católica es un hecho ya sabido internacionalmente. El tema es que a mí me sorprende que, a pesar de todo lo ocurrido durante todos estos años, la reacción de la opinión pública y de ciertos poderes sea exactamente la misma que ocurrió con anteriores denuncias. Ahora, durante todas las últimas denuncias que ha habido contra la Iglesia y específicamente también contra integrantes de la Compañía de Jesús, el nombre de Felipe Berríos nunca había salido. De acuerdo a lo que has investigado, ¿había antecedentes que pudieran permitir pensar en que se iba a llegar a una denuncia como esta? Yo no tengo antecedentes de denuncia y yo creo que una de las razones por las que hay que ser cuidadosos es porque la Iglesia tiene mucho poder y porque los jesuitas tienen mucho poder y porque a mí me ha tocado, en tanto periodista y en tanto profesional, sufrir de ese poder. Lo que yo sí te puedo decir es de que dentro de la Compañía de Jesús se ha encubierto sistemáticamente a sacerdotes abusadores. Eso es un hecho de la causa. Que la Compañía de Jesús, los jesuitas, es la segunda congregación con más denuncias después de los salesianos, que es la congregación que yo más investigué. Que la Compañía de Jesús tiene un poder no solamente en términos concretos, económicos, sino en términos simbólicos de poder, en términos de redes, que hace muy difícil poder llegar a exponer públicamente lo que se ha llegado a exponer. Yo creo que la víctima la denunciante actual, es extraordinariamente valiente, porque lo que tiene enfrente es no solamente a la Iglesia, no solamente a la Compañía de Jesús, sino todas las relaciones sociales en torno a la Compañía de Jesús y en torno a la figura de Felipe Berríos, que tal como su mentor, Renato Poblete, él mismo lo reconoce como mentor, construyó una imagen pública y a prueba de cualquier cuestionamiento. Cuando tú hablas de que la Compañía de Jesús ha encubierto todas las denuncias que ha habido inicialmente, ¿Felipe Berríos está también dentro de esas personas que tú mencionas? Lo voy a decir por un dato concreto. El año 2005 ocurrió la primera denuncia pública en fiscalía en contra de un sacerdote jesuita, en contra del sacerdote José Leturia. Ese año los jesuitas lograron que esa denuncia fuera acallada mediáticamente.
años después, una década después, reconocieron y abrieron, después de las presiones por los distintos jesuitas, entre los que había provinciales, o sea, jefes de los jesuitas, maestros de novicios, profesores. Solamente después de eso reconocieron que sí había más denuncias sobre el señor Leturia, después sobre el señor Guzmán, que fue su provincial, después sobre Guzmán hasta Uruaga, etcétera, etcétera. Todas las personas que ejercieron como superiores de esos jesuitas acusados de abusos habían tenido figuración pública, y entre esas personas estaba evidentemente el señor Felipe Berríos, que como nadie o como muy poca gente en Chile ha tenido acceso a los medios de comunicación. Uh-huh. Ahora, ese acceso a los medios de comunicación también se construyó desde incomodar al poder. Es una persona incómoda para el poder de la Iglesia, para el poder de ciertos también grupos de poder en la sociedad. Eso lo estaba afirmando, a mí no me consta. No, yo digo por las denuncias que ha hecho públicamente, en ese sentido que se ha manifestado y que ha sido una figura que ha sido bastante controvertida en la Iglesia. ¿Tú crees que eso pueda hacer que otras personas se inhiban? Voy a precisar lo que estaba afirmando, porque estaba afirmando de la Iglesia. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, ¿de qué estábamos hablando? La Compañía de Jesús también es la Iglesia Católica. Sí, yo me refiero a cuando cuestiona al Arzobispado de Santiago, y el Arzobispado de Santiago acusa a él y a otros sacerdotes jesuitas a Roma porque le estaba representando un problema a la Iglesia, digamos, Arzobispado a ese nivel. Por eso te preciso que de eso me estaba refiriendo. A esa jerarquía. Sí. Claramente, si hay algo que se descubre con las denuncias de abuso sexual, es que no se trata de un asunto de curas conservadores y curas progresistas. Esto es, atraviesa esa línea, atraviesa esa frontera. No era un tema solamente de los curas conservadores en torno a la Iglesia del Bosque. Era un tema que atravesaba la institución por completo. Sobre la labor del señor Berríos, la labor de beneficencia que ha cumplido la Iglesia, es una labor que la siguen cumpliendo muchas otras personas sin la figuración mediática que tenía ni Felipe Berríos ni Renato Poblete. Sí, claro. Por eso que eso está fuera del tema. Ahora, Óscar, para que la Compañía de Jesús, a través de este comunicado que conocimos el día de ayer a las 7 de la tarde, reconozca que se abre una investigación, ¿es porque ya la compañía inició una investigación que hace verosímil la denuncia? Sí, es porque deben tener mucha presión, porque generalmente estos comunicados lo hacían en JPG, lo subían en JPG, o sea, no se podían descargar. Los días viernes en la tarde después de que pasaba algo. Generalmente así evitaba los encargados de comunicaciones que esto trascendiera de esta manera, y sobre todo con una figura que resultaba tan tremendamente popular y con una defensa corporativa de parte de muchos medios de comunicación tan fuerte. ¿Qué te parece que sea la abogada Santibáñez la que va a hacer la investigación a petición de los jesuitas? ¿Te parece que es un nombre que da garantía? Yo creo que la justicia canónica no da ninguna garantía. Desde esa perspectiva, ¿se pudiera investigar en la justicia penal, y hablo por el tiempo en que probablemente ocurrieron estos hechos? Yo creo que va a ser muy difícil, ya lo plantearon muy difícil antes. El fiscal, no recuerdo el nombre en este caso, el fiscal designado para investigar los crímenes de los sacerdotes católicos fue retirado de ese encargo, eso quedó en nada. Hay muchas cosas que han quedado en nada. Hay muchas cosas que seguimos sin saber. Emiliano Arias, sí. Hay muchas cosas que seguimos sin saber. No solamente sobre los jesuitas, sobre los salesianos, que es una congregación que acumula la mayor parte de las denuncias, la congregación del señor Esati,
y que pasó todo la alarma pública en torno a los abusos de la Iglesia, y pasó la época y es como si nada hubiera pasado, porque lo que tenemos hasta el momento es muy poca información sobre cómo fueron y cómo fueron que ocurrieron los crímenes denunciados y qué castigo tuvieron los denunciados y las personas responsables. Hasta ahora, la justicia canónica lo que hace son unas informaciones vagas sobre delitos. Si esto no se trata de que a alguien se le perdió la plata que donó el domingo, esto se trata de delitos que no deberían estar en una justicia paralela. Bien, vamos a ver cómo sigue la investigación. Se le preguntó al presidente Gabriel Boric ahora en Magallanes sobre, claro, la intervención que pudiera tener el gobierno en el acompañamiento a víctimas. Él manifestó que estaba plenamente apoyando a las víctimas y que se tenían que sentir acogidas y acompañadas. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre también con este caso en particular, donde su ministra Antonio Orellana inicialmente se opuso a que Felipe Berrío formara parte de este comité que se había propuesto en el Ministerio de la Vivienda. Óscar Contardo, te queremos agradecer esta comunicación, esta entrevista a esta hora de la tarde a propósito de tu rol como investigador y autor del libro Rebaño. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde.